Seguimos transcurriendo, solo se trata de vivir. Y otra nota muy emotiva, muy interesante, que ha venido desde otra localidad a conversar con nosotros Karina Arregui, quien recuerda a su papá, Arturo Arregui. Bueno, y le doy la bienvenida a Karina Arregui, que viene a recordar nada más y nada menos que a su papá, Arturo Arregui. ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida. Hola, Luis. Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Seguramente te asombraste cuando te hice llegar esta invitación. Sí, la verdad que me sorprendí. Por un lado me dio, mucha alegría para que alguien lo recuerde en el pueblo. Mi papá era muy conocido, era una persona querida. Y bueno, fue un encuentro de sentimientos, así que... Sin duda. ¿Qué pasa con cada una de las personas que invitamos acá? Siempre la emoción está presente, porque estamos recordando personas que muy cercanas a uno y que ya no están. Sí, por supuesto. ¿Qué día y en qué año nace tu padre? Mi papá nació el 30 de septiembre de 1945. ¿En Villa del Rosario? Aquí en Villa del Rosario, sí. ¿Y los papás se llamaban? Arturo Kuroki Arregui, era mi abuelo, y Filomena Raffaeli era mi abuela. Ella era hija de italianos y mi papá era hijo mi abuelo, perdón, era hijo de nativos de aquí de Córdoba, de Argentina, digamos. ¿Cuál era el trabajo o la actividad que tenía laboral tu abuelo? Era ferroviario. Él siempre se dedicó, su padre era ferroviario y él también fue ferroviario. Ah, eso no lo sabía. Sí. Y llegan a la vida de tus abuelos 4 hijos, ¿verdad? 4 hijos. Mi papá, el más grande, Arturo D'Alberto, Aida, Vilma y Adriana, la menor. ¿Y siempre han vivido en la calle San Luis? San Luis, 700. 750, entre Hipólito Yrigoyen y 25 de mayo. Una casita muy tradicional que aún sigue ahí viviendo ahí. Sí, ahí vive mi tía actualmente. Sigue estando el lugar, se sigue conservando. Intacto, digamos. Intacto. Sí. ¿Tenés idea cómo ha sido la niñez de tu padre? ¿Algo que me puedas, algún dato dar? Muy jovencito fallecen los papás, ¿verdad? Sí. Bueno, mi papá hizo la escuela primaria en la escuela San José. Estricta como era en esa época. Que estaban los hermanos Lasallanos. Los hermanos Lasallanos, sí. Pero bueno, ellos tenían que estudiar. Mi abuelo también los hacía leer, siempre nos contaba. Y mi abuela, que se dedicaba a la crianza de sus hijos. Ama de casa. Ama de casa, sí. Primero fallece mi abuela, muy joven, 45, 46 años. Mi papá tenía 16 en ese momento y las hermanas eran menores. Así que quedan solos a cargo de su padre, ¿no? Y después, 3 años después, fallece su padre. Qué golpazo que tiene que haber sido especialmente la ausencia de la madre, ¿no? Sí. Para las chicas también. Sí, porque ella, imagínate, 3 nenas que queden solos, 4 hijos que quedan solos, menores, porque eran todos chicos. El mayor, mi papá, era como muy terrible, ¿sí? Sí. Pero a pesar de todo pudieron salir adelante, ¿no? Sí. La unión dice que hace la fuerza. Ellos y el amor estuvieron familiar. siempre unidos, sí. Siempre los ayudaron sus tías, las hermanas de mi abuela y alguna hermana de mi abuelo también. Alguna que otra vez las han intentado llevar a Villa María o a Buenos Aires para que se queden con ellas, pero no, nunca lograron, digamos, separarse. Siempre estuvieron juntos. Karina, ¿y podemos recordar algunos vecinos que toda la vida han habilitado ahí, han vivido ahí alrededor de la casa de los Arregui? Sí. Los Tamagnini al frente, si Tamagnini, doña Josefa, me acuerdo yo, de aquella época. Después don Mariani, de la casa de mi mamá o de la casa... De la casa de tus abuelos. Hace poco falleció un Tamagnini que vivía al frente, una de las chicas. Doña... no recuerdo el nombre.
Bueno, Di Lugo, don Ángel Di Lugo, que vivía a un lado, doña Clara, que era su esposa, Tamagnini, que era los papás de Carolina Tamagnini, que falleció hace poquito. Sí. Y bueno, Rivara, que eran los papás de mi mamá. Los papás de tu mamá, de quienes vamos a hablar. Pero quiero ahora que sigamos un orden y me digas, tu papá en un momento decide entrar a trabajar para que entre un peso también a la casa, a ayudar. Sí, en realidad él hizo el servicio militar y cuando él estaba haciendo el servicio militar, fallece el papá. Él estaba haciéndolo en San Lorenzo, Santa Fe. Entonces, en ese entonces lo acompañan unos oficiales y lo dejan estar un par de días acá en el pueblo, digamos, hasta que pase lo del papá. Acompañando a sus hermanas. Acompañando a sus hermanas. Después, por pedido de mis tías, lo trasladan al Liceo General Paz. Ahí está un tiempo hasta que también fueron con una hermana de mi abuelo a pedir que por favor lo dejaran volver, claro, por toda esta situación. Y bueno, y ahí le dieron de baja y volvió con sus hermanas. Sí, él estuvo trabajando, ni bien vino, comenzó a trabajar en la YPF de Robert. Estaba en Hipólito Yrigoyen y la Ruta 13, exactamente. Famoso lugar. ¿Quién no cargaba combustible? Él hacía el reparto de combustible, atendía en la estación y no recuerdo bien si me contaron cómo fue, que también lavaba autos ahí. Ahí también el lavadero de autos, sí. ¿Y en qué momento de la historia la conoce a tu madre? Ahí en todo ese transcurso la conoce mi mamá porque ellos se van mi mamá se va a vivir ahí a la esquina de Hipólito Yrigoyen y San Luis. Que tu abuelo, si no me equivoco, te voy a poner en un aprieto, pero tu madre que está detrás de cámara va a decir que sí, tenía un bar en esa esquina. Claro, tenía un bar despensa, digamos, tenía estilo Ramos Generales era. Sí. Vos sabés que te voy a hacer un alto ahí. Mi tío Domingo Rocco, el único hermano de mi madre, trabajaba en la bodega Lucchesi. Todos los mediodías tenía una estanciera, yo era su único sobrino, por parte de la familia Rocco, te estoy hablando de 3 años, tenía yo 2. Y él venía a buscarme, salía de la bodega al mediodía y se iba a tomar el vermucito con Berto Abá, con el Goyo Seaglio, con Bandurria. Era todo un equipo que iban a tomar o la ginebrita o el aperitivo, los manicitos de por medio, y él me venía a buscar a mí. Antes de almorzar me alzaba, me ponía paradito, lo agarraba él del cuello en la estanciera y me llevaba a la casa de tu abuelo todos los días, día por medio. Y había unas sillitas chiquitas de madera y yo me sentaba ahí, él me compraba algún caramelo, una Coca-Cola y después me traía de vuelta. Y yo tengo la imagen de tu abuelo ahí atendiéndolos, me quedó para siempre. Yo cuando voy a esa esquina siempre le digo a tu tía Chabela que me viene la imagen rápida de descubrir que esa esquina había tenido algo que ver con mi vida. Claro, con tu infancia, tu adolescencia. Sí, me quedó para siempre marcado el recuerdo de ese lugar. Cada vez que paso por ahí, está convertido, pero para mí marcó la historia de mi vida. Era ese lugar, el bar de Don Rivara. Sí. Y bueno, y ahí estaba tu mamá, vivía en esa esquina, muy cerquita de la casa de los Arreyes. Claro, sí, ahí vivían. Ojo, una miradita, otra miradita. Miradita que va. ¿Muchos años de noviazgo? 10 años de novio. Vamos a nombrar a tu madre, el nombre de tu mamá. Mi mamá es Esther Susana Rivara. Esther Susana, hermana de Chabela. Hermana de Chabela, sí. Bueno, tenían 12 años, mi mamá tenía 12 años cuando se conocieron. Se ve que era buen mozo. Sí. Sí, era lindo. Era atractivo el hombre. Y bueno, después entre medio pasaron muchas cosas. Fallecieron los padres, él comenzó a trabajar hasta que a los 20 años de mi mamá se casaron. Se llevaban 7 años, ¿no? Se casaron, vivieron un tiempo en la casa de los padres paternos, digamos, de los Arregui, hasta que
compraron un sitio, que es ahí donde vive mi mamá ahora, San Luis 891. Siempre rondó el lugar. Siempre en la zona, sí. Siempre en la zona. ¿Se casaron aquí en la aquí sí. ¿Recordás el año? El 22 de abril del 72. Sí. Ahí nace la historia de la unión matrimonial. La unión matrimonial. ¿A la que llegan cuántos hijos a posterior a esa familia? 5 hijos, perdón. En el orden de nacimiento. Gabriela, yo, Alicia, Griselda y Arturo. ¿Dónde está viviendo cada uno de ellos en la actualidad? Griselda vive en Córdoba, yo vivo en Montecristo y los otros viven aquí. Arturo y Alicia viven aquí en Villa. O sea, cuando se casan tus padres, él seguía trabajando en la estación de servicio, ¿verdad? Él trabajó en la estación de servicio, de hecho, Héctor Robert fue su padrino de bodas, junto con una tía de mi mamá, Antonia Cabrera. Ellos dos fueron los padrinos de boda. ¿Tenía algún hobby especial tu padre? ¿Jugar a las bochas, al fútbol, a las cartas? En reuniones familiares él jugaba al truco, a las cartas, jugaba a las bochas. Él andaba en bicicleta. Corría en bicicleta de carreras. Sí. Karina, de hecho, siempre anduvo en bicicleta. ¿Era hincha de algún equipo de fútbol de los grandes? Sí, de Independiente. De Independiente. Sí. Siempre estaba con el rojo de Avellaneda, el rey de copas, siempre decía. Quiero que me cuentes cómo era la mesa de tu niñez, papá, mamá y todos esos hermanitos. Sí, de lunes a viernes estábamos todos, cada uno después con su rutina, ¿no? Que íbamos a la escuela, él trabajaba. A veces venía a las 2 de la tarde cuando salía de trabajar. No recuerdo bien el horario de trabajo. Y los domingos sí o sí era el asado. El asado familiar, él lo hacía, sí. El asado de los domingos era infaltable. Karina, cuéntame un poquito cómo ha sido tu primaria, ¿en dónde la realizaste? Yo fui a la primaria a la escuela Sobremonte. Nómbrame alguna de las seños de la época que te dieron clase. Jardín Infante. La señorita Susana Merlo, cómo no, la señorita Leila Abati, que fue la señorita de primer grado. Bueno, después estuvieron Vilma Naceta, Vilma Chapero, la Teresita Gaido. Ellas son las que más recuerdo yo de la primaria. ¿Y las compañeras que te acompañaron en el primario, así, compañeritas de siempre? En las compañeras de la primaria, Roxana Abba, Marcela Croix, Andrea Grasso. Nómbrame otra. Hay muchas en la primaria. Tremendas todas. Después, Alejandra y Analía Virgolini. Pero ellas fueron después en el secundario. ¿Y cuáles eran los juegos de la época en el colegio, en el primario? ¿Era la época de la piola? No, sí, el elástico. ¿Quién se imagina que iban a ver los celulares a posterior? Al quemado jugábamos, que ahora no sé si juegan en la primaria. ¿A te tocó la etapa de alguna de las niñas pastor? Sí, las señoritas pastor. ¿Te tocó hacer alguna manualidad con todas Pilar? Las manualidades con Pilar. ¿Alguna que recordes? El platito con alguna imagen con huevo picado y pintado, de esos me acuerdo. ¿Y quiénes fueron los vecinos de tu cuadra, donde naciste vos? Bien, ahí. Los vecinos de mi cuadra fueron doña Ada Mariani, Tamagnini. Los papás del Tuti. Claro, los papás del Tuti. Bueno, el Tuti que vivía a la vuelta después. Ahí está doña Josefa Tamagnini. Claro. Al lado. La mamá de Rubén. Exactamente. Manicero en la esquina. Y el Hugo Tamagnini, que también porque estaba medio o sea, no como deshabitado. Claro, había casa. Estaba la casa de ustedes muy clave. Exactamente, sí. O sea, en esa época estaba la casa nuestra y no teníamos vecinos a la par.
Claro, y atrás sí vivía Siaglio, el Hugo Siaglio. El Hugo Siaglio. Sí. Quiero que me cuentes cómo eran las Navidades de tu niñez. ¿Con quiénes compartían en la Nochebuena o el Año Nuevo? ¿Se juntaban con las familias? Sí, la mayoría de las veces con mi abuela, mi abuela Serafina, la mamá de mi mamá. Divina persona, elegante, coqueta. Sí, siempre coqueta, siempre ella bien, siempre bien presentada. Y bueno, y mi tía Chabela con los pleitavinos. Con los pleitavinos. Esas eran nuestras Navidades, sí. Comíamos en la casa de mi abuela, ahí en la esquina, y después nos íbamos a buscar el regalito de Papá Noel. Ah, Papá Noel pasaba. Sí, por después ahí. de la medianoche íbamos a buscar el regalito de Papá Noel. Karina, ¿festejaste los 15 años? Sí, en casa, una Festejo reunión familiar, sí. Pues no daba presupuesto. Sí, claro. ¿Pero se bailó el vals? Sí, lo bailé con mi papá. ¿Época de Cheyenne? No. Cheyenne creo que ¿Tiempo fue de vals? después. No. Fue después, bueno. Yo te hacía época de Cheyenne. Creo, no me acuerdo. A ver, así memoria. O yo creo que nos paramos para la foto, porque mi papá no era muy bailarín, ¿viste? Karina, algo que te haya regalado tu padre que conserves todavía o que te quedó en el recuerdo, un juguete, algo material. Creo que está todavía una muñeca de alguna Navidad, creo. Otra cosa, teníamos cadenitas y una vez entraron a robar a mi casa y se llevaron todo eso. Así que mucho no queda. ¿Y cuál era la comida preferida tuya y de tus hermanos que hiciera la mami? Mi mamá cocina muy rico. El arroz con pollo, ella cocina eso. Lo más rico que nosotros recordamos. ¿Qué recuerdan? Sí. ¿Lo sigue haciendo en la actualidad? Sí. Ha mejorado la técnica. ¿Pasaban los Reyes Magos también? Sí. Pero eran muchos hermanitos para que vinieran con esas bolsas los Reyes Magos. Pasaban, sí. Y nos dejaban las huellas. Nos dábamos cuenta porque nos dejaban las huellas. No cualquiera. Y se comían el pastito y se tomaban el agua. Esa creatividad. Karina, ¿y en algún momento a vos o a tus hermanos o en la familia, en alguna reunión, alguna vez el papi recordó a sus padres? ¿Te hablaba del abuelo y de la abuela? Siempre. ¿De qué manera los mencionaba? ¿Cómo los traía el recuerdo? Bueno, él siempre decía que su papá era muy bueno, pero era muy estricto. Pero, y así los crió, ¿no? El tiempo que estuvo los crió bastante bien. Lo que a mí me parece que mi abuelo los hacía leer mucho y él leía buen lector. Era buen lector, sí. Él leía diarios, libros. ¿Cómo era él? Mucho. Y lo has visto, seguramente lo has comprobado. ¿Cómo era tu padre, el contacto con tu tía Aida en especial, que vivían en Villa? Se querían mucho. Han sido muy unidos, a pesar de que, cada uno después hizo su familia y por cuestiones de que cada uno hizo su familia y se fueron a vivir a otros lugares, pero nunca se distanciaron, digamos, nunca se dejaron de hablar, nunca. Siempre han estado muy unidos. Karina, no creo equivocarme que en un momento laboral de él deja de pertenecer él a la estación de servicio, ¿verdad? Sí. No sé bien. ¿O se cierra o cambian los dueños? ¿Por qué él ingresa a trabajar en Bodegas Don Ernesto? ¿Cómo llega ahí? Bueno, él antes de su último trabajo fue Bodegas Don Ernesto. Claro, lo tengo ahí registrado. Sí, él estuvo un tiempo trabajando en Lobétega, en el taller. El taller de Miguel Ángel, claro, sí. Después entra al molino. Él trabajó unos años, que tampoco recuerdo cuántos años estuvo en el molino, hasta que el molino cerró. Cerró de un día para el otro. No trabajan más y se quedaron en Pampa y la Villa. En la Pampa y la Villa, exacto. Bueno, él hizo changas en ese tiempo hasta que entró a la bodega. Entró a la bodega, que habrá sido no sé cuántos años exactamente, pero su último trabajo fue ahí en la bodega.
Yo lo tengo registrado ahí porque trabajaba con mi papá. Entonces Claro. mi papá siempre cuando lo encontraba en la calle, el gran saludo, el abrazo, Sí, se hacía sí. mucha fiesta y de ahí lo rescato y lo quería homenajear mucho porque era muy simpático y de hacerle fiesta al Sí, que él encontraba. hablaba con todo, saludaba a todo el mundo. No tenía, creo que no tenía problemas con nadie. Siempre fue muy respetuoso y de estar haciendo chistes todo el tiempo. Pasaba uno y le gritaba, le silbaba, porque ahora que vuelvo así, cuando él dejó de trabajar en el molino, armó ahí en la casa de mi mamá un lavadero y bueno, y ahí comenzó a lavar autos. Siempre lo hizo, pero en la casa, digamos, comenzó a O hacerlo. sea, lo que buscaba era de que no faltara el dinero, la comida en la Nunca casa. nos faltó comida, o sea, no hemos tenido lujos, pero nunca nos faltó el plato de comida, lo básico siempre lo tuvimos. ¿Te iba a buscar el colegio alguna vez? ¿En la primaria? No recuerdo. Era la mami la que Era la estaba- mami, sí. Ah. Era ella la que nos llevaba, nos traía, iba a las reuniones porque, bueno, él trabajaba, ¿no? Él estaba trabajando. Nosotras íbamos al colegio siempre a la mañana Tienes razón. y en ese horario él siempre estaba trabajando. Así que le tocaba a ella hacer... Tuvo un la gran reunión. amigo que lo pudimos mencionar, que era el amigo de él. Tuvo muchos amigos. El Carqui Ludueña. El Carqui Ludueña es el que él siempre lo nombraba en muchas, en las reuniones, amigo de salidas, ida, amigo de la vida. Sí. Si uno tuviera que ubicar a tu papá en alguna imagen, ¿en dónde lo ves? ¿En la puerta de la casa? ¿Lo ves en la bicicleta? ¿Dónde lo imaginas a tu papá hoy? Bah. En todos lados. No hay un lugar clave. No. En el lavadero, sí. En el lavadero ahí en la casa de mi mamá. Sí. Karina, y te quiero preguntar, en tu casa, donde vivís ahora en la actualidad, ¿hay una foto que vos conserves con mucho cariño especial donde está el papi? ¿Cuál es la foto? Contámela, píntamela. Tengo la foto, él está haciendo un asado en su asador. Sí. Siempre estaba sonriente, así que él tenía sus días, pero era muy raro. Él cuando hacía el asado estaba sonriente. ¿Quién fue el papi en tu vida? Fue una gran persona. Fue mi papá. ¿Pudiste despedirte de él? Sí. Está bueno emocionarse. Sí, pero quiero que me salga la palabra. Tranquila. Bueno, él falleció un 27 de enero, que fue el cumpleaños de Villa, y yo había estado acá con mi familia. El fin de semana ese fue un martes, el día que falleció. El domingo ese estuvimos con mi marido, mis hijos, y él estaba mal. Ese día nos dimos un abrazo que... El abrazo de la despedida. Sí. Sin querer. Sí. ¿Le pudiste decir muchas veces que lo querías o él a vos? ¿O uno se guarda esas cosas? Sí, tristemente fue ahí en ese último tiempo, ¿no? Él se enfermó en diciembre y estuvo un mes. Sí. En ese tiempo uno no tomó, yo personalmente no tomé dimensión de la gravedad, pero bueno. ¿Cambia la pues, historia tuya a partir de la ausencia del papi? ¿Internamente? Sí, es ¿Hay como... una ausencia? Totalmente. ¿Qué te sucede cuando venís a la casa de la mami ahora? Parece que va a aparecer el papi. Ahora es como que uno, con los años, hace 13 años que falleció, con el paso de los años uno se va acostumbrando. Pero al principio llamaba por teléfono y uno quería preguntar, che, ¿y el papi? Claro. ¿Viste? Esas cosas. Ahora no, ahora ya está, ya
Se asumió. Se lo extraña en la mesa familiar, ¿no? Pero bueno. Los seres que uno ama jamás se van de nuestro lado, estoy más que seguro. Por supuesto. ¿Qué te sucede cada vez que venís a Villa del Rosario? ¿Es tu lugar en el mundo, Villa? Es mi lugar, sí, sin duda. Acá crecí, acá nací, acá tuve mi familia, mis amistades están acá. Yo vivo en Montecristo hace 24 años casi, pero mi lugar es Villa del Rosario. Sí. ¿Volverías a vivir acá? Sí. ¿Quién no te dice que la vida me traiga de vuelta? ¿Te sorprende? Sí. En realidad, bueno, mis hijos tienen todas sus amistades, todavía tengo chicos, pero si yo me pudiera volver a Villa. Karina, quiero agradecerte porque te has hecho un traslado hasta acá, has tenido respaldo de la familia que te ha tirado datos seguramente, porque toda la parte de la vida de él no existías vos. Y agradecerte por venirte hasta acá. El programa se ve mucho, la gente le encanta y nos felicita en la calle cuando salen los programas, porque no solamente se ve en Villa, sino que se ve en toda la región. Y la gente le encanta reencontrarse con gente que fue importante y que marcó la historia de la Villa, y tu padre fue uno de esos personajes. Sí, sin duda, ¿no? Como yo te decía, en algún momento uno no toma dimensión. Cuando uno está al lado del padre, digamos, de lo importante que es, de lo importante que ha sido, porque él ha sido una persona muy conocida en Villa, y bueno, agradecerte yo a vos por recordarlo, ¿no? Para hacerlo recordar a la gente también. Karina, ¿qué dijeron tus hermanos cuando les mandaste la noticia a tu madre, les comentaste que Rocco tenía la locura de traerte a hacer la nota? Demoré 2 o 3 días en procesarlo. Bueno. Hasta que les conté. Y me ¿Siempre dijeron, estuviste convencida que venías? Sí, yo dije, ¡ay, qué lindo, qué bueno! Pero no sabía que me iban a dejar sola. No, me dijeron que bueno, qué lindo, animate, dale, Cari, hacelo, es muy lindo. Así que bueno. Luego va a estar en las redes sociales también, así que lo van a poder ver todos ellos. Así que bueno, le dije, bueno, voy. Así ahí empecé a buscar mucha información que uno no tenía en mente, no conocía. Te iba a poner un aprieto yo con la pregunta. Pero fue muy cálida la nota. Bueno, muchas gracias. Mucho. Pero para cerrar, como hacemos siempre, Cari, acá, en esta camarita que te estuvo tomando en primer plano y todos estuvimos viendo y siguiendo esta interesante historia, ¿qué le dirías al papi hoy si te apareciera el papi aquí en la cámara? ¿Qué te quedaste con ganas de decirle a papá Arturo? Bueno, que gracias por ser mi papá. Gracias por todo lo que hizo por nosotros, porque sé que se debe haber privado de muchas cosas que a él le hubiesen gustado, y bueno, nos dio prioridad a nosotros, a toda su familia. Eso, gracias, y que siempre lo voy a querer y recordar, ¿sí? Eso. Agradecerles por el afecto que recibimos, por la emisión de este programa y por recordar a gente tan querida de Villa del Rosario. Nos estamos encontrando para seguir recordando a través de Solo se trata de vivir. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Una sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien. Sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi
si gira, que gira.